Gracias por conectarse en este momento con este espacio en diálogo con la palabra. Les recuerdo que en diálogo con la palabra es un taller, es decir, una manera de aprender a través del intercambio que surge de la conversación acerca de la realidad que vivimos, en la que somos protagonistas junto con Dios. Para comprender nuestro protagonismo junto a Dios en los acontecimientos de la vida recurrimos a la Biblia como una herramienta que nos ayuda a entender cómo Dios actúa en la historia de nosotros, los seres humanos. Usted puede ser maestro, médico, abogado, enfermero, carpintero, asesor financiero, lobista, quizás esté desempleado, sea empresario, jubilado, artista, youtuber o cualquier otra ocupación, porque la lista de nuestras ocupaciones posibles es interminable. Y en cualquier situación donde usted se encuentre o cualquier actividad que realice, interviene su cultura, su estilo de vida y el concepto espiritual que usted tiene de sí mismo. Se da cuenta que lo que hace no está desconectado de los que otros realizan y que los sentimientos que expresa en sus acciones no están desconectados de una inteligencia superior a la suya, capaz de articular todas las actividades y sentimientos humanos para dar forma a una historia de la humanidad a través de la cual nos conduce a lo bueno esa inteligencia superior que llamamos Dios. Sin embargo, nosotros nos resistimos a mantenernos en el camino del bien. Y la humanidad tiene momentos en el que pareciera que abunda la maldad y las personas confundidas. Por esa razón, Dios interviene en la historia por muchas vías y todas ellas nos conducen, nos incluyen a nosotros, los seres humanos, su aliado en el bien hacer. En esas circunstancias vemos lo que puede lograr la alianza constructiva entre Dios y nosotros. Pero también, si el enemigo se manifiesta, lo hace cuando asumimos la maldad como forma de vida. Y en ese caso, se denuncia nuestro divorcio de Dios, nuestra separación de Dios. En los últimos encuentros en diálogo con la palabra, hemos explorado las enseñanzas de Jesús relatadas por el evangelista Marcos, uno de sus primeros seguidores. Estas enseñanzas están orientadas a que entendamos el significado del reino de Dios o de los cielos, que es el lugar, habíamos visto, donde Dios reina haciendo funcionar la alianza constructiva con nosotros, los seres humanos. En esa alianza interviene tu corazón.
Proverbio 27, 19 nos dice: en el agua se refleja tu rostro y en el corazón se refleja la persona. También participa la mente. Y según Santiago 3, verso 13, buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Interviene tu alma, que según el Salmo 62:1, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Interviene tu cuerpo, para que según Proverbios 3:7, Dios confirma que dará salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Tu familia es importante en esta alianza constructiva con Dios. Deuteronomio 6, versos 6 y 7 nos pide: grábate en el corazón estas palabras. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. Pero también tu negocio. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor, según Colosenses 3:23. Tu ciudad, bendito serás tú en la ciudad, según Deuteronomio 28, 3, 5. Tu nación, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Así nos dice Génesis 12:2. Y teniendo en cuenta todos estos elementos que intervienen en que sea efectiva la alianza entre Dios y nosotros, que sea constructiva, es decir, que la alianza sea capaz de construir, de renovar, todo esto debe estar integrado como el mecanismo de un engranaje. Fíjese usted en esa figura. Es el mecanismo de un engranaje, donde hay un eje conductor y hay un eje conducido. Dios es nuestro eje conductor. Y cada uno de nosotros es un eje conducido, que es conducido en la medida en que nos engranamos con el engranaje motriz de nuestro movimiento, con la rueda que mueve coordinadamente a cada uno de los engranajes o piñones. De esa manera debe funcionar nuestra alianza con Dios. De hecho, Dios ya nos propuso una alianza nueva, un nuevo pacto en Jesucristo. Y no ha dejado de conducir la historia. Tu vida, la mía, la de tu familia, la mía, la de cada una de las familias de los que hemos sido
elegidos como hijos e hijas de Él. ¿Qué debo hacer para participar en este engranaje donde Dios es el eje conductor? Y usted y yo somos los ejes conducidos. Para aumentar el alcance de la manifestación de Dios, que significa el bien hacer en los Estados Unidos de América. Responder apropiadamente a esta pregunta que nos hacemos en las actuales circunstancias nos ayudará a la elaboración de un mapa para salir de la crisis y construir con Dios una propuesta de participación activa en el engranaje divino. Porque lo que está pasando, la crisis de salud pública que tenemos con esta pandemia descontrolada, que no sabemos cómo vamos a despertar mañana como comunidad y como familias. Esta crisis que tiene muchos vectores moviéndose, pero que nos sentimos como una hoja seca vapuleada de aquí para allá por el ventarrón, que no sabe dónde va a caer, dónde va a reposar. Y una vez más confirmamos que es Dios la única opción que tenemos. Si nos dejamos conducir por Él. ¿Y cuál es el camino a reengranar con Dios? Volver a su palabra. Imagínense de dónde salen las palabras. De su boca. De la boca de usted. Conversamos porque podemos articular palabras. Y los hermanos que son mudos se comunican y articulan palabras. Y aparentemente es muda la palabra de Dios, pero se comunica con nosotros. No ha dejado de comunicarse con nosotros. No ha dejado de hablarnos, no ha dejado de expresarse, de tal manera que reconozcamos cuál es la voluntad de Dios. Las circunstancias actuales nos están llevando a la necesidad de una refundación moral, ética y espiritual de la nación. Y consideramos que el camino es regresar
a la comunicación con Dios y escuchar su palabra y aplicarla. Y Hechos 2:42 nos dice y nos ilustra la manera en la que después de la ascensión de Jesús glorificado y de la fiesta del Pentecostés, donde recibieron poder, donde ese grupo sintió la unidad para hacer grandes cosas y organizar lo que conocemos como iglesia. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar significa durar de manera permanente o mantenerse firme en la manera de ser, en la opinión o en la actitud de una persona. Es la acción de mantenerse constante. Se refiere a hacer las cosas con empeño, persistir en el cumplimiento de un deber o en la práctica de una doctrina. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero quien se mantenga firme hasta el fin será salvo. Dice Jesús en Mateo 10:22. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Palabras del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:15. Doctrina. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es lo enseñado o lo que requiere ser instruido. Marcos 7:7. Palabras de Jesús. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y el mismo Pablo en Efesios 4:14 nos dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces nosotros, que hemos decidido participar del engranaje de Dios para poder lograr mantenernos firmes, perseverar, ser constante y dejarnos conducir por Dios, debemos volver a los orígenes nuestros, de donde tomó forma la fe cristiana y se convirtió en iglesia, en un grupo que cada uno está unido en un sistema que engrana, donde hay un eje conductor y todos los demás
somos ejes conducidos. Y para perseverar en la doctrina de los apóstoles debemos recordar que el origen es Jesús. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fe cristiana empezó con Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De qué consta esa doctrina? La espiritualidad humana. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense, que es sinónimo de perseveren, por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Efesios 4, del 1 al 6. El comportamiento humano que la Biblia también nos conduce como palabra de Dios, Dios mismo conduciéndonos, no solo en el comportamiento espiritual, que es lo que espiritualmente nos une al Padre y al Hijo, para crear, llamándonos a cada uno de nosotros un solo cuerpo, para que ese cuerpo y sus partes conducidas tengan un comportamiento humano también engranado con el eje conductor que es Dios. Ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Y Pablo en Efesios 4, versos 17 al 20, nos plantea con claridad cuál debe ser el comportamiento humano, que no es el mismo de los que no son parte del engranaje, del mecanismo a través del cual Dios reparte movimiento en el mundo. Donde hay un eje conductor que es Él, y ejes conducidos que somos cada uno de nosotros. Ejes conducidos con un piñón engranado a la rueda principal movida por el eje conductor. Los piñones y ejes que están
encima de la mesa de trabajo, que están sueltos o que están armados pero no se quieren engranar ahí. No tienen por qué tener un comportamiento espiritual y humano que corresponda al sistema que Dios quiere para nuestras vidas como individuos, familias y comunidad. El comportamiento humano correspondiente entonces a las enseñanzas de Cristo que fueron recibidas por los primeros seguidores de Él. En estos momentos ya no es un misterio la palabra seguidor. No, para nada. Porque cada persona en Facebook, en Twitter, en Instagram, espera tener seguidores. Y a todos los que siguen una noticia, a una persona o a lo que dice esa persona, se le llaman seguidores. Pero Cristo fundó la iglesia a partir de sus primeros seguidores, para ser transmitidas sus enseñanzas a nosotros, de generación en generación, lo cual nos lleva necesariamente a la comunión unos con otros, que nos dice Hechos 2:42, y a compartir en la mesa del Señor la Eucaristía, que es un momento de acción de gracias, y en las oraciones de los unos por los otros. Por lo tanto, hay un comportamiento espiritual y humano bien definido para esta comunidad, que no debemos perder de vista a la hora de interactuar con personas que no entienden la manera en la que nos comportamos en comunidad, la manera en la que expresamos nuestras ideas, actuamos y los criterios de vida que tenemos en todos los temas. Porque los ámbitos donde se prueba nuestro comportamiento son todos aquellos que le dan forma a nuestra vida en sociedad, sin excluir ninguno. Sin excluir ninguno. ¿Cómo es posible vivir en una comunión así en medio de un mundo que parece no querer esa comunión unos con otros? La iglesia. Podemos vivir en una comunión así en la iglesia. Y esa es la razón por la cual somos elegidos, para vivir la comunión nueva, las primicias de una nueva manera de ser seres humanos en la iglesia y desde la iglesia. En 1 Corintios 12:12, Pablo el apóstol escribió: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. ¿Cómo se creó Estados Unidos de América?
la unión y el esfuerzo de aquellos que estaban convencidos que la acción coordinada les daba una identidad respecto al mundo, fue la fuerza motriz de la Unión Americana. Esa identidad significa defender valores comunes, institucionalizar la defensa de esos valores a través de un sistema de gobierno, perseverar en los valores que mantienen la unión del cuerpo. Los valores se mantienen a través de un eje conductor, que es Dios, que hace posible que el engranaje como nación funcione. Por lo tanto, la inspiración de la Unión Americana se alimenta de la Biblia y por lo tanto es cercana a la iglesia. Es cercana a la iglesia. No es la iglesia en sí. Porque ahí en esta nación, en esta unidad, coexisten, no culturas, no, porque el Evangelio viene a predicarse para todas las culturas. Y en el Pentecostés se demostró que todos los idiomas estaban reunidos y el Espíritu de Dios se desplegó encima de ellos. Encima de todos los que hablaban diferentes idiomas, venían de diferentes culturas, venían de diferentes razas, tenían diferencias en los estatus económicos. Pero en el mundo, la nación está compuesta por una diversidad de pensamientos, algunos conscientemente engranados con Dios en una alianza constructiva y otros no, otros están por fuera. Y la iglesia es ese fermento. Vimos la parábola de Jesús en Mateo 13, ese fermento, esa levadura capaz de darle volumen a la masa, un volumen espiritual, un concepto de nación que debe permanecer como se originó, reconociendo a Dios como conductor de los valores de la nación, y encontrando en la fe cristiana inspiración para mantener la unión americana. A medio camino, más o menos, salvando los tiempos, entre la enseñanza de los apóstoles y el surgimiento de los Estados Unidos de América, está el movimiento que reformó la iglesia en el siglo XVI. Juan Calvino, interesado tanto en la espiritualidad producida por las enseñanzas de Cristo, como en el efecto de esas enseñanzas en la sociedad civil, dice: el reino espiritual nos procura ya en la tierra un anticipo de la inefable dicha eterna. El propósito del régimen temporal del gobierno es, mientras vivamos en la sociedad de los hombres, velar por la pura doctrina y la religión, proteger el bienestar de la iglesia. Y fíjense
proteger el bienestar de la iglesia no se está refiriendo a lo institucional de la iglesia, sino aquí está con mayúscula, iglesia universal, como cuerpo de Cristo, como ese grupo de ejes que se dejan conducir con cada quien con su propia opinión, unido a un engranaje unos con otros, y todos a Dios, quien es el que conduce el destino de todo el sistema. Velar por la pura doctrina y la religión, pura doctrina. Esta que aparece en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, cuyo origen es Jesús, enviado por el Padre para establecer una nueva alianza, un pacto nuevo, constructivo y creador, que enmendara la historia de la humanidad. Proteger el bienestar de la iglesia, ayudarnos a guardar la necesaria equidad, promover una justicia civil en el ámbito de las costumbres, con miras a la paz común y a mantener la ley y el orden para el bien de todos. Reconozco, decía Calvino, que estas cosas carecen de valor si el reino de Dios hace que, por su presencia entre nosotros, sea inútil la preocupación por las cosas de la vida presente. Si espiritualizamos la manifestación de Dios a través de su reino, que permea todos los ámbitos de la vida humana, y nos mantenemos ajenos al significado de ser parte de la iglesia, cuerpo de Cristo, formada por muchos miembros, pero unidas entre sí, unidos entre sí, a Dios, al Hijo, movidos por el Espíritu de Dios. Si nosotros perdemos ese concepto, no podemos ser levadura para la vida presente. Y esto es un gran desafío para nosotros, porque en medio de la pandemia que estamos viviendo, y de estos necesarios y urgentes tiempos de distanciamiento social, y que algunas autoridades civiles están observando si funcionan o no para declarar un cierre total de nuevo, también se pone sobre la mesa el cuestionamiento de si las iglesias, con minúscula, instituciones, son importantes o no para la estabilidad de la vida presente de nuestra nación.
¿O nos sentimos más como iglesia con mayúscula inicial? Iglesia cuerpo de Cristo, universal, donde sabemos que cada uno está engranado a Dios. En los días por venir y semanas, este debate va a surgir con fuerza. Porque el objetivo es perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, para que la iglesia funcione articulada a Dios durante el tiempo que reste de pandemia y más allá de esta. Reciban la bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.